Descartes, Cano, Foucault, Confucio de un Platón, de Sócrates. Que somos libres, podemos elegir entre una pantalla o un ribotril, hasta un lugarcito en el cementerio. Porque compramos el lugarcito. Bla, 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 bla. Bla, 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 bla. Bla, 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 bla. Bla 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 bla. Bla 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 bla. Bla 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 bla. Que fuimos a la luna, cruzamos el mar, copamos el mundo aeroespacial, conquistamos desierto y todo eso. El agua y el aceite no se pueden mezclar, que nuestras almas gemelas se pueden curar. No quiero más palabra, solo dame un beso. Basta de palabras. Bla, 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 bla. 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 Bla 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 bla. ¿Estamos? Muy buenas tardes, noches a todos. Volvimos. Somos el Cero y la Pala, un stream de filosofía y algo más. Hoy estamos con Maxi. ¿Cómo estás, Maxi? Buenas, ¿cómo están? Tenemos un invitado especial, Cochengo. ¿Cómo andamos? Buenas, todo bien. Y yo, bueno. Pequeño detalle. Ahora me escucho justo. Hola, muy buenas tardes, noches a todos. Somos el Cero y la Pala, un stream de filosofía y algo más. Volvimos. Después de casi 3 meses sin haber estado en stream, estamos de nuevo acá, en nuestra casa Sicualera. Estamos con Maxi. ¿Cómo estás, Maxi? Buenas noches, de nuevo, ¿todo bien? ¿Cómo están? Estamos con un invitado especial, con Cochengo. Buenas de nuevo. Y yo soy Mika, su host de casi siempre, se podría decir. Hoy tenemos un programa en memoria a una persona muy importante que la han visto por acá dando vueltas siempre en un retrato que hoy no tenemos. Pero siempre está presente, sobre todo en la historia del programa, en nuestras intenciones como filósofos. Hoy vamos a hablar de Marta Bardaro. Bueno, ¿quién es, quién fue, quién será Marta Bardaro? Nosotros de alguna manera nos sentimos herederos de su legado, humildemente, y tratamos de hoy compartir esa herencia o esas influencias, esas enseñanzas, sin que sea algo dogmático ni mucho menos, ¿no? Sino justamente preguntas abiertas como eran las que dejaba Marta, siendo filósofa, siendo chaqueña, siendo mujer, habiendo militado en un montón de espacios, desde los barrios hasta la universidad, y habiendo peleado hasta los últimos años de su vida, incluso cuando fue reconocida como profesora extraordinaria de la Universidad Nacional del Nordeste, traer un poco ese espíritu, ¿no?, de Marta, de llevar la filosofía hasta los últimos rincones más impensados, como puede ser una cárcel federal de máxima seguridad. Y bueno, compartir con ustedes, abrir la jugada a nuestro público fiel seguidor, que esperemos retome este año como lo hizo el año pasado, se hizo presente, ya algunos se están haciendo presentes a través del chat, y compartir con ustedes algunas reflexiones, algunos aspectos de esa obra, y bueno, también recomendarles obviamente su lectura, pero bueno, con un año renovado del Cero y la Pala, con muchas ganas de cosas nuevas, con un equipo mucho más grande de gente que se fue sumando y que, aunque ustedes no la vean acá al frente, estuvo trabajando todo este tiempo preparando lo que viene, está trabajando ahora, así que con un montón de novedades, un montón de cosas nuevas. Pregunta del chat, ¿cómo están? ¿Cómo viene ese arranque
de año, porque nosotros no los vemos desde diciembre. Ya arrancó hace rato, digamos. Pero... Sí, pero pasaron un montón de cosas. Tenemos, de hecho, para conversar un poco todo lo que estuvo pasando en 3 meses. Nos está escuchando gente nueva que nos comenzó a seguir desde redes sociales, o hay alguien que estuvo el año pasado siguiendo el programa y quiera aparecer. Por favor, vayan hablando en el chat. Pueden poner comentarios, preguntas. Estamos presentes y siempre estamos leyendo qué nos van diciendo. Maxi, repasemos un poco qué pasaron estos 3 meses, porque literalmente fueron solo 3 meses los que nos fuimos. Pero pasó de todo. Pasó de todo. Tengo sigue acá en la pasando. lista. Y sigue pasando. Yo recuerdo que por ahí Kant solía decir en sus cartas: estamos viviendo en un mundo donde todo pasa muy rápido. No me quiero imaginar la locura que lo hubiera agarrado con él ahora. Bueno, Tranqui, arrancamos el año el 3 de enero. Intervinieron Venezuela. ¿Algo que decir? Este señor que se cree el dueño del mundo, ¿no? Irrumpió bombardeando un país latinoamericano, un país hermano, más allá de todas las reflexiones, posiciones, repudios o rechazos o aceptaciones que puede generar el gobierno venezolano. Esta violación abierta al código de derecho internacional, la verdad que es totalmente... no sé si impensada, no sé, ¿ustedes lo vieron venir? O sea, hubo bombardeos de lanchas que supuestamente eran de un cártel que después se terminó admitiendo que nunca existió. Y bueno, y secuestraron al presidente de Venezuela, que hasta el día de hoy está ahí preso junto con su esposa, acusado de narcotráfico. No sé, Coche, ¿vos cómo viste ese evento internacional? Yo, para mí fue como muy wow. Impactante. En primera medida porque, bueno, a mí me toca nacer a comienzos de este nuevo siglo que se está gestando, y recién estos últimos años he ido adquiriendo ya por ahí el suficiente nivel de conciencia para ir analizando un poquito más las cosas que pasan. Claro. Y poder ver y analizar que, wow, efectivamente estamos viviendo... vemos cómo acontece la historia, vemos un comienzo de siglo muy movido, y lo que me impacta es que algo que de alguna manera pareciera ser la norma, a pesar de que vivimos en un mundo hiperglobalizado en el que pasan cosas todo el tiempo, es que nunca pasa nada. Y de la nada secuestran a un presidente, y empiezan a haber un montón de conflictos, y de la nada resulta que sí pasa algo, realmente pasa algo grande. Y desde luego también tal vez por ahí siempre estamos un poco bombardeados tanto por la cultura, la literatura y un montón de cosas que se pueden ver con respecto a los Estados Unidos, pero en mi caso es la primera vez en la historia que me toca ver y experimentar cómo efectivamente operan a través de ser supuestos dueños del mundo y moverse con total y completa impunidad. Entonces me asombra y me preocupa que de la nada empiezan a pasar cosas. Bueno, yo quiero señalar que comenzó una guerra contra Irán. O sea, sigue la guerra de Rusia contra Ucrania, Israel y Palestina, y ahora se nos suma casi todo Medio Oriente contra Irán. O sea, creo que estamos como, y todos lo tenemos como muy interiorizado, esto de que estamos al borde de una tercera guerra mundial, siento yo. Es como que flota ese espíritu en el aire. O sea, creo que falta que entre estas 3 guerras que se están viviendo ahora se relacionen entre ellas, y al mismo tiempo se sume un continente más, y ya podemos decir, bueno, tercera guerra, tranquilamente. Es algo ya bastante dicho, ¿no? Pero tendríamos que tratarlo específicamente en algún programa, el tema de la guerra. Creo que, bueno, a partir del aniversario de Malvinas, algo de eso vamos a trabajar. Pero había gente, recuerdo que decían, hay gente que analiza desde la filosofía la cuestión de la guerra, y que decían que lo que venía sucediendo en Gaza, que no fue algo que arrancó ahora, sino que ya viene desde hace rato, una especie de genocidio prolongado, digamos, y permanente, es como un modelo de guerra constante. O sea, ya no es que la tercera guerra tiene fecha de inicio y final, sino que una especie de estado constante de guerra.
que hace que también uno se pierda capacidad de responder a eso que vos decías, ¿no? Bueno, no pasa nada, pero en realidad están matando un montón de gente, están aislando un montón de gente, bueno, ahora con lo que pasa con el incremento del bloqueo a Cuba, pero me parece que son temas, digo, Marta, ¿qué hacía? ¿Por qué la traemos a ella también? Porque usaba eso que estaba pasando para reflexionar desde las herramientas que nos da la filosofía, entonces está bueno poder hacer una lectura que vaya un poquito más allá de quedarse con el titular del día y pensarlo desde conceptos más profundos, digamos, desde reflexiones que sean situadas, pero que a la vez propongan un debate y abran a la reflexión. Bueno, volviendo por acá, si hay alguien que nos escucha de otro país, bueno, nosotros creo que claramente se nota que somos de Argentina, puntualmente del Chaco. Pasaron muchas cosas acá en nuestro país. Se podría decir que estuvo agitado el tema en 3 meses. Tuvimos incendios en la Patagonia, que fue algo gravísimo. En este momento tenemos un desmonte acá en Chaco que se está denunciando también. Algo que nadie entiende qué es lo que está pasando, por qué sucede. En el Caraguatá, en el Parque Caraguatá. Tuvimos una reforma laboral. O sea, tenemos una nueva ley de contratos que se aprobó por legisladores. En sesiones extraordinarias encima. Tenemos los conflictos que siguen en la universidad, la lucha docente, la lucha de jubilados. Estamos ahora de paro en las universidades nacionales, de paro toda la semana, digamos, así que es una situación que ya viene de hace rato bastante mala y la hemos comentado varias veces en el programa el año pasado, pero que está en una situación casi insostenible, digamos. Yo la ilustraba hace poco charlando con el caso de este docente que fue asesinado mientras hacía Uber para llegar a fin de mes, a pesar de tener trabajo en 3 escuelas, tenía que hacer Uber y es asesinado en un robo por un policía que también estaba endeudado y necesitaba plata para poder llegar a fin de mes. O sea, el grado de descomposición social que estamos viviendo, no sé, los 6 suicidios que hubo, intentos de suicidio, no se cometieron, pero intentos de suicidio en el puente Chaco Corrientes la semana pasada, en una semana. Sí, y estuve viendo que se está justamente tratando de unificar todas estas ideas de qué es lo que está pasando, porque se están reportando tantos suicidios a nivel nacional o intentos de suicidio, y se está llegando a una conclusión, me están diciendo, de que muchas de las razones es porque las personas están completamente endeudadas, lo cual es... hay una emergencia de salud mental. Totalmente. Que incluye la cuestión de la deuda, pero también la incertidumbre, no solo a nivel económico, sino también a nivel social, el grado de agresividad y de violencia contenida que hay. También da para un programa la cuestión de la salud mental. Completamente. Pero bueno, tendríamos que traer un psicólogo y todo, sí, sería muy bueno. Hemos hecho cosas con la gente de la Asociación Psicoanálisis en la Ciudad, con Pablo Black, en su momento estuvo en alguna de las peñas. Así que tenemos a quien convocar. Pero por ahí también estaría bueno que así como nosotros vamos tirando posibles temas y nos damos trabajo a nosotros mismos, la gente que está ahí del otro lado escuchando también puede comentar, proponer algún autor, algún tema, algún problema filosófico y lo vamos a ir tratando. Bueno, pero hoy estamos dedicados a Marta Bardaro y la idea es, era una deuda, ¿no? Porque dijimos el año pasado, tenemos que hacer un programa y bueno, estamos saldando eso. Y un poco el programa de hoy va a estar dedicado en un homenaje a Marta y también digo yo, como para mencionar un último suceso en estos últimos días, que es la muerte de Jürgen Habermas, ¿no? Sí, y murió también Susan Haack, que es una gran filósofa de la lógica y de lo que es la epistemología. Murió también el 10 de marzo. Las lógicas alternativas trabajaba. Sí, así me acuerdo que habíamos leído algo. Fue una semana de duelo para la filosofía en general. También. Sí, bueno, pero lo que por ahí tratamos de hacer acá es revivir a esos muertos y ponerlos a dialogar desde la filosofía, no sé si de otras artes ocultas, pero por lo menos con la filosofía, revivir lo que pensaron y usarlos como combustible para nuestro propio pensamiento. Así que un poco por ahí va a ir el programa de hoy y el problema de hoy también. Les sugerimos que nos sigan en redes sociales, ya que Mica viene haciendo ahí junto con Alex y junto con el resto de los compañeros, Santi y Valen, un trabajo bastante impresionante
Tenemos TikTok, había Tenemos sido. TikTok, O tenemos- TokTok, ¿cómo es? Es de otra generación. Tenemos canal de YouTube también. Tenemos canal de YouTube. Síganos en todas las redes sociales. Estamos como @elserilapala en todas. Estamos bastante activos. Tenemos actividades, estamos posteando cosas no solo sobre las programaciones, sino sobre la filosofía en general. Contestamos también comentarios, mensajes. Estamos relacionándonos con personas que también son influencers, divulgadores de la filosofía. Estamos en contacto. Han sido muy buenas las recibidas que hemos tenido en base a eso. Así que les quiero agradecer si nos están escuchando también. Sí, un montón de gente. Hemos conseguido que también donen algunos libros a la Biblioteca de Filosofía, de gente de otros lugares que está haciendo cosas similares. Y la verdad que está bueno sentir eso, ¿no? Esa conexión con gente que por ahí uno no conoce, pero que tiene la misma intención de hacer de la filosofía algo que esté al servicio de cualquier persona, ¿no? Totalmente. Bueno, Maxi, ¿tenés micrófono abierto para hablarnos de Marta? Uy, no paro, tengo para 3 horas. Bueno, lo que yo había pensado un poco para contar es el proceso de formación de Marta y las influencias filosóficas que la llevan a ella a pensar la filosofía como la pensó, digamos, ¿no? Después Mica y Coche van a ir, y Laura también, proponiendo otras miradas sobre la obra y la vida de Marta. Pero en primer lugar, podríamos decir que, como cualquiera de nosotros, como cualquier persona, Marta fue hija de su tiempo, ¿no? Y su tiempo, los años 60 y 70, digamos, en que vivió su juventud, fue muy fuerte en cuanto a movimientos de liberación nacional, a movimientos de revolución. Y en particular algo que le va a tocar mucho a ella es toda la deriva que va a ser lo que se llama el catolicismo postconciliar. No sé si habían escuchado ese término. ¿Lo habían escuchado? No. Bueno, en 1962-63 se hace el Concilio Vaticano II, ¿no? Los concilios vaticanos son esos tiempos en los que se reúnen toda la cúpula de la Iglesia Católica para realizar algunas reformas. Por ejemplo, se hizo después de la Reforma Protestante para impulsar la Contrarreforma. Se hizo en los 60 para impulsar lo que se llama el aggiornamento, ¿no? Juan XXIII, que fue uno de los papas más renovadores de la Iglesia Católica, convoca este concilio donde, por ejemplo, se deja de usar el latín como lengua para dar la misa y se deja de dar la espalda a la gente, digamos. Cosas que parecen menores, ¿no? Pero antes, imagínense ustedes que las misas se daban de cara al altar y de espaldas a la gente. Bueno, eso se cambia, se habla en la lengua de la gente, entre otros muchos cambios que van sucediendo, pero hay una intención de abrirse al mundo, digamos. Las encíclicas posteriores, que son las obras que van redactando los papas, tanto Juan XXIII como el que le sucede, que es Pablo VI, van a empezar a plantear, por un lado, la posibilidad de dialogar con el marxismo, ¿no? Que hasta ese momento era como el gran enemigo hereje del catolicismo. Se dice, bueno, hay posibilidad de entrar en diálogo, obviamente con fines de evangelización, ¿no? Pero bueno, esa habilitación ya es también una transformación. Algo similar a lo que hizo Francisco, mucho más cerca en el tiempo, de habilitar el diálogo sobre ciertos temas que eran tabúes en la Iglesia, y que va a hacer que gran parte del cristianismo vaya asumiendo posiciones políticas más comprometidas en lo social, ¿no? Ahí se crea, un montón de corrientes. No es algo que baja desde la cúpula de la Iglesia, sino que es algo que ya está reverberando en el catolicismo. Las comunidades eclesiales de base, los movimientos de sacerdotes obreros, por ejemplo, que no estaban contentos con vivir de un subsidio, sino que se ponían a trabajar a la par de los obreros, sobre todo en Francia y en Alemania, y se empieza a plantear la idea de que la Iglesia tiene que trabajar para convertir este mundo en algo mejor, ¿no? Desde ahí, muchos obispos latinoamericanos toman esas ideas y las radicalizan. En una serie de documentos que emiten cuando se juntan, sobre todo son famosos los documentos de Medellín y de Puebla, llaman a, por ejemplo, apoyar a los pueblos en las luchas por la liberación, ¿no? Y hay ejemplos como Camilo Torres en Colombia, que se suma al Ejército de Liberación Nacional,
o Ernesto Cardenal en Nicaragua, un montón de ejemplos de sacerdotes que van a sumarse a los movimientos, en algunos casos armados, en otros no, pero que buscan la transformación social. Bueno, ¿todo esto para qué? Porque Marta forma parte de un grupo encabezado por Rubén Dri, que es sacerdote y es a la vez primero estudiante y después docente en la carrera de filosofía de la Universidad Nacional del Nordeste, en nuestra universidad donde se formó Marta, e impulsan una serie de cambios que tiene su cúspide en el 73, cuando logran colocar al primer y único decano de filosofía de la Facultad de Humanidades. Después de un proceso de movilización, de enfrentarse con comandos de organización que son agrupaciones paramilitares del peronismo, logran poner a ese decano. La Asamblea General es la que gobierna la Facultad de Humanidades durante un tiempo. Se integran comisiones con las comunidades, las comisiones villeras, digamos lo que le llamaban comisiones barriales o villeras. Se integran grupos de trabajo, hay procesos de alfabetización, bueno, un montón de cambios que obviamente con el 76 sobre todo, pero ya desde el 74-75 empiezan a ser cada vez más hostigados, más perseguidos. Rubén Dri, por ejemplo, tiene que irse al exilio. Marta abandona la facultad. Rodolfo Santander, que es el decano, se santea su contrato. Y bueno, ya sabemos, justamente estamos ahora a poquito de un 50 aniversario de lo que fue el golpe de Estado de marzo del 76, del cual ya vamos a hablar en un rato. Pero imagínense lo que pasó con todo eso, ¿no? Marta regresa después en el 89 a la cátedra de la cual ella fue cesanteada y se le da un cargo para tener una cátedra paralela, digamos. Entonces tiene durante algunos años ahí en la cátedra de Introducción a la Filosofía, en la cual hoy estoy yo como profesor adjunto, y en su momento ella fue a visitarnos cuando yo recién había asumido en esa cátedra. Da la cátedra paralela durante algunos años y ahí es donde publica algunos de sus libros que en realidad eran apuntes de sus clases, digamos. El más famoso es que es la Antropología Filosófica, Introducción a una Filosofía de lo Cotidiano. Un poco eso es lo que yo quería charlar, ¿no? Ese recorrido de las relaciones sociales que hacen que las personas terminen asumiendo determinadas posiciones a lo largo de la historia. Por ahí quería charlar de las influencias filosóficas, digo cortito para no ser tan aburrido. Por un lado, Teilhard de Chardin, que es un sacerdote que muy influenciado por Bergson y por el evolucionismo, plantea una especie de evolución espiritual, digamos, ¿no? Que influye mucho en Marta, sobre todo en el optimismo, que ve en las crisis una oportunidad para crecer, ¿no? La evolución no como un factor de fuerza natural, sino como algo que es destinado a el mejoramiento de la humanidad. Por otro lado, Gabriel Marcel, que es la versión cristiana, podríamos decir, del existencialismo, que bueno, justamente, ¿no? Fíjense que son todas influencias que vienen del lado de la religión, las de Marta. Gabriel Marcel, sobre todo, planteando algunas dicotomías, ¿no? La más fuerte, podríamos decir, la idea de una existencia auténtica frente a una existencia inauténtica, y cuáles son las condiciones, ¿no? Para que se den una o la otra. Un poco eso Marta lo trata de pensar en el presente o en la historia reciente. Y finalmente José Ortega y Gasset, que es un filósofo español con muchos elementos vinculados a la filosofía de la existencia que Marta toma para pensar la relación del ser humano con el mundo. Como para ver cuáles son las fuentes de lo que después ella va a reelaborar y repensar, entre muchas otras. Me parece que estas tres son muy interesantes y uno lo puede por ahí redescubrir, porque no son filósofos tan conocidos ni tan de moda, ¿no? Ninguno de los tres. Por eso me parecía importante poder traerlos y ofrecer la lectura a quien estuviera interesado. Sí, bueno, Marta fue, ante todo, una filósofa que estuvo dentro de la academia, sin embargo, también estuvo fuera. Lo cual es para mí algo, mucho de lo que hacemos nosotros, claro, pero para su tiempo yo seguro que era algo cuestionado, porque hasta el día de hoy se nos cuestiona eso. Entonces, bueno, yo quería hablar un poco, yo como estudiante de filosofía durante el verano
me tomé mi tiempo de estudiar un poco a Marta. Marta, en general, ya pertenece a nuestro programa de estudio como autora fija, si no me equivoco, en Introducción a la Problemática Filosófica. La leemos la mayoría que estamos en primer año de la Universidad Nacional del Nordeste. Y claro, yo ya estoy en mi último año y dije, quiero revivir un poco autores que los pasé por arriba. Marta fue una deuda que tenía, sobre todo por el hecho de que es una filósofa regional, alguien que puede conocer antes de que fallezca, porque la logramos conocer entre un grupo de estudiantes. Y primero que nada, rescaté muchas cosas, sobre todo lo que es su punto sobre la militancia filosófica. Siento que es algo precioso. Siento que es algo que nos va a hablar mucho mejor Cochengo en su momento. Pero sobre todo hice una investigación durante el verano con un compañero de estudio que es Gabriel Donoso. Gabriel, si nos estás escuchando, un saludo. Y tomamos sobre todo como tema central para leer de Marta la democratización del conocimiento filosófico. Lo que es la jerga filosófica, pero en la calle. Bueno, para empezar, yo solo quería decir una cosa, para introducirnos un poco en el tema. Todas las disciplinas de conocimiento tienen jerga, ¿ok? Tienen un tipo de lenguaje que utilizan sí o sí para tratar de etiquetar determinadas cosas. Lo tiene la ciencia, la teología, el arte, la filosofía. Y siempre es un problema esto para aquellos que no pertenecen a esas disciplinas específicas y sobre todo para el que trata de introducirse, porque al principio es algo como muy confuso. Seguro que a todos les habrá pasado que, no sé, quisieron investigar algo de alguna disciplina que no conocían y se encuentran con un montón de cosas que no tienen sentido alguno al principio. El lenguaje como primera barrera, ¿no? El lenguaje como primera barrera. Y la filosofía obviamente no está negada a este pequeño problema. Pero ¿por qué para Marta es importante exigírselo a la filosofía sobre todo? Porque la filosofía es algo de todos, es algo vital para la vida. Es algo que sí o sí el ser humano experimenta. Hay una pequeña frase que yo siempre rescato, que es la idea de la filosofía como una premisa antropológica. Todo ser humano filosofa en algún momento de su vida, nos dice Marta. Entonces es como importante decir, bueno, si la filosofía es algo tan importante en la vida de las personas, porque todos en algún momento lo hacemos, pienso por ejemplo en lo que es la psicología evolutiva, como los niños cuando están entre los 4 o 6 años tienen ese momento medio raro donde preguntan por todo. Maxi lo sabrá porque es papá. Si alguien tiene un primo, un hermano chiquito, también vivió ese momento raro donde de la nada aparece tu hermanito y te dice, che, ¿qué es el ser? No tengo idea. Ni yo sé. Y sobre todo en las crisis existenciales, siento que todos tenemos crisis existenciales, sobre todo en momentos tan caóticos de la vida como este. Nos comenzamos a preguntar cosas como por el tiempo, por el trabajo, si lo que estoy haciendo está bueno o está mal. Entonces, si en todos esos momentos de nuestra vida aparece la filosofía, ¿por qué la terminamos volviendo una disciplina tan complicada para unos pocos? Porque Marta va a criticar mucho esto. En un momento va a llamar a la filosofía como un saber de lujo. Que es todo... Tengo una frase acá de Marta que me gustaría traer a la mesa, que es: si el filósofo se maneja exclusivamente con una terminología técnica, no tiene necesidad de conectar lo que dice con lo que pasa en su alrededor, con la vida de todos los días. Por eso el filósofo, el intelectual en general, tiende a aislarse en un castillo de palabras. La idea de el profesional como en una especie de refugio, en donde no sale de por una situación interesante que es por el mismo conocimiento, tener un problema. Y tener un problema grande para la filosofía. Nosotros lo hablamos mucho el año pasado, siento yo, si nos estuvieron escuchando, sobre cómo estamos nosotros constantemente pensando el presente, porque podríamos, no sé, investigar a cualquier ser, sujeto, filósofo muerto en su momento, pero siempre lo traemos al presente y lo relacionamos con lo que está pasando. Y sin embargo, todavía yo como estudiante tengo un reclamo, que es: hay cátedras que no nos traen el debate a la actualidad. Incluso siento que hay filósofos en la actualidad que no nos traen a la actualidad. Y es algo como muy interesante de replantearnos, bueno, ¿cuál es el deber entonces del filósofo si es no estar en sociedad, sino aislado en un refugio de palabras, en un castillo de palabras? Pero y ahí hay una cuestión que es que de algún modo eso se vuelve un espacio seguro, digamos.
¿no? Para ese filósofo, esa figura que está ahí, digo filósofo, pero también pasa, me parece, en otras ramas del saber, aislarse y solamente estar en contacto con un grupo reducido que ya está en el tema, y entonces uno de alguna manera se queda ahí y no se expone a la crítica, no mete los pies en el barro, ¿no? También, como diría Feynman, que es otro impulsor de una perspectiva similar, y de alguna manera eso puede estar en la Grecia antigua como en la Italia medieval como hoy, y haciendo lo mismo, interpretando textos, contextos y textos, y ahí hay un juego, en definitiva, una concepción de filosofía. O sea, ¿qué pensamos que es la filosofía? Y en función de eso, ¿cómo la hacemos? ¿No? Por ahí también es interesante plantearse eso y replantearlo constantemente en función de esa actualidad y de ese presente. ¿Qué es hacer filosofía mientras se cometen genocidios a nuestro alrededor? Totalmente. Bueno, me adelantaste el tema, voy a comenzar a sacar como migajas de todo esto porque es muy interesante. Sí, totalmente. Marta diagnostica esto como un problema en la filosofía en general. No es algo de nuestro tiempo, es como algo que siempre sucedió. Para ella el principio más o menos es totalmente en la Grecia antigua, desde el momento en que Sócrates es una figura pública hasta que Platón aparece con la academia, y ahí se genera todo un tema sobre cómo la filosofía era un saber práctico, político, social, de todos, y de golpe pasa para ser unos pocos, para unos seleccionados, para unas figuras muy determinadas en Platón. Entonces sí, totalmente, o sea, este problema aparece desde el comienzo de la filosofía occidental para Marta. Y segundo, la jerga académica, para mí, con las lecturas que estoy haciendo sobre Marta, tiene 3 razones más o menos por las que se sigue reproduciendo, sobre todo en la docencia. Una que vos dijiste, Maxi, es sobre todo la seguridad. La seguridad es todo un tema para el filósofo, porque cuando utilizamos esta jerga, estas palabras súper complicadas y abstractas y oscuras, primero que nada, el docente o el filósofo no se está cuestionando en la teoría en general, la está repitiendo, es como una copia. Es como cuando vos entras a Facebook, lees una frase súper copada sobre Carpe Diem, por ejemplo, y vos no estás viviendo el Carpe Diem, solamente lo estás como reproduciendo. No lo estás cuestionando, no te estás preguntando qué es. Entonces no lo estás interiorizando. Así que eso es una parte de seguridad, y sobre todo pensás que esa parte segura de la jerga filosófica es imparcial, no es política, no es parte de la sociedad. Y eso es otro gran problema que tenemos los filósofos, creer que si nosotros damos, no sé, Kant, somos imparciales si solamente repetimos su jerga. No lo traemos a lo que es el día a día o el problema, o lo cuestionamos en general, lo cual es complicado. Así que sí, la seguridad es justamente para Marta algo grave que tenemos que tener en cuenta. Lo segundo es, bueno, la comodidad, porque es cómodo no tener que pensar, no sé, qué decía Hegel, y porque leer a Hegel es todo un tema, enseñarlo uno mucho más, tratar de explicarlo y relacionarlo, cosa de genios. Entonces sí, genera una especie de comodidad el no preguntarse el por qué estas cosas y solamente decir Hegel dijo ta. Así que sí, la comodidad es un problemón. Es un desafío, digamos, porque uno por ahí abre la jugada y no sabe cómo puede terminar. Pensaba cuando vos decías de la intervención o la cuestión política ya desde la antigua Grecia, desde el nacimiento de la filosofía. Platón, cuando intenta llevar a la práctica sus ideas políticas, termina siendo esclavizado. O sea, se salva porque lo logra comprar un amigo, porque tenía un amigo con plata, digamos, siempre hay que tener un amigo. Y a Sócrates lo matan, o sea, también. A Sócrates lo matan. Así que, y tenemos un montón de figuras también, así tenemos cada historia copada dentro de la filosofía. Y bueno, como tercera mecanismo de reproducción que tenemos a la hora de usar la jerga académica, que no es para nada menos, y a mí me gustaría traerla a colación, es como un mecanismo de legitimación y ejercicio del poder. Acá está, obviamente, Foucault y Bourdieu dando vueltas en Marta. Los menciona, sé que están en su mente porque son los tecnicismos que ella utiliza. Y acá para mí, 2 grandes problemas. El primero es que se puede llegar a
culpar al estudiante como un sujeto ineficiente de estudio, en plan, claro, esta persona no entiende qué le estoy diciendo, claramente es un bruto. Y eso es algo muy peligroso. Para la docencia es algo que tenemos que tener muchísimo cuidado de no caer en eso, porque nunca se sabe realmente qué tan capaz o no capaz es un alumno. De hecho, yo me pregunto si tenemos a docentes en el chat, ¿ustedes realmente conocen qué tan capaces son sus estudiantes? Es algo que ni siquiera tenemos el tiempo de construirnos como pregunta. Y lo segundo, y yo quería acá saltar un poco con una chispa, es decir que pensar que el rigor y la oscuridad del lenguaje es algo como copado, o sea, que la complejidad del léxico es algo súper, no sé, algo de admirar, es también todo un problema que tenemos dentro de la filosofía. Hablar en modo difícil no es algo de capos, y durante la investigación que hacíamos con Gaby, nuevamente te mando un saludo, habíamos tomado, por ejemplo, a Hegel. Creo que está Gaby, no sé si es ese Gaby que saludó. Creo que está mandando saludos en el chat. Hola, Gaby. Le llegaron los saludos. Le llegaron los saludos. Hegel es una figura imponente a finales de la modernidad, casi comienzo del siglo XIX, que todos sabemos que sus cátedras eran algo revolucionario para la época. Todos querían estar en la cátedra de Hegel. Y no en las de Schopenhauer. Y no en las de Schopenhauer, que eran a la misma hora. Sin embargo, al día de hoy tenemos un montón de estudiantes que hablaron sobre las clases de Hegel y nos dicen, che, yo no entendía nada. Che, o sea, no sé si este chabón es un capo, es un genio o es un boludo. O sea, no tengo ni la menor idea porque no le entiendo. ¿Cómo voy a saber yo si es un genio o no? Ya hay otras personas que directamente escribieron en sus cartas y en sus diarios, este es un pelotudo, no tiene ni idea de lo que está hablando. Hasta el día de hoy, cuando se relea Hegel, se cuestiona mucho si Hegel realmente sabía qué es lo que estaba diciendo. Porque claro, hay ciertas cuestiones metodológicas que se pueden cuestionar sobre... No sé si eras tan pro, si tenés como estos conflictos, pero sobre todo se le cuestiona eso, el modo de hablar, el modo de dar cátedra. Y así tenemos un montón de figuras en todos lados, dentro de la historia, dentro de la universidad. Yo sé que si hay estudiantes de filosofía escuchándonos o profesionales de la filosofía, en algún momento tuvieron un profe que les habla súper difícil, súper complicado. En mi momento, yo por ejemplo, una profesora me intentó explicar Heidegger y me dijo... El Dasein es lo que está entre el ser y el tiempo. Así que yo, sin saber nada de Heidegger, me quedé con la duda hasta que, bueno, lo tuve que estudiar por mi cuenta. Pero claro, aparecen como estos problemitas. No sé si les ocurren otras figuras históricas, otros ejemplos. Bueno, a mí con respecto a lo que vos mencionás, hay algo que menciona Marta Bardaro, que ocurre mucho, particularmente con la jerga, con la dificultad que tiene esta expresión de la filosofía. Y pasan dos cosas. Una, primero, pareciese que cuanto más difícil, más complicado y más inaccesible es lo que se dice o lo que se lee, es mejor. Y en segundo lugar, también ocurre cuando leemos y decimos, no entendimos nada. Entonces ahí empieza un juego en el que queremos entender de lo que estamos hablando y nos respaldamos en este lenguaje complicado, y ahí aparece una cosa que a mí me parece muy interesante, que lo menciona Marta, que es el autoengaño de la claridad. Creemos que lo que nosotros estamos diciendo va a tener que ser, si yo entre comillas lo entendí, el otro va a llegar y lo va a entender clarito. Y bueno, ahí se desatan todos esos problemas que efectivamente estás mencionando, Mika. Bueno, hay un cuestionamiento muy fuerte al lugar del docente de filosofía, al lugar del público del filósofo también. Me acuerdo que hasta en sus últimos días, en el discurso de asunción de profesora extraordinaria, que ya fue 2 semanas antes de que falleciera Marta, decía, yo tuve docentes muy buenos, pero también docentes muy malos, que ni siquiera podían transmitir las ideas que ellos tenían, ni hablar de discutirlas, digamos, ¿no? Porque generalmente decía, va asociado. No poder explicar a no querer que se discuta lo que uno intenta explicar, ¿no? Ese autoritarismo es decir, ni siquiera toques esto, ¿no? Esto que ni siquiera yo lo comprendo. Pero sí, me parece que es un desafío para todos nosotros. No sé, a mí me pasa un montón
Y a los docentes, me parece que Freire también está sobrevolando ahí, vos decías Foucault, Bourdieu, que son contemporáneos de Marta, también Freire, esa idea de educación popular llevada a todos los ámbitos, de tener que ir renovándonos y de pensar nuevas estrategias, de pensar nuevas formas de comunicar lo que decimos y de conectar con ese otro que viene con otro lenguaje, que viene con otra cultura, que para nada es una tabula rasa, pero bueno, que tampoco Marta tiene la respuesta. Me parece que lo que nos hace es dejar el bichito ahí de la duda para poder nosotros después o no poder resolverlo. Sí, yo para ir cerrando un poco, porque si no yo me copo y hablo demasiado. Todos. Iba a decir que esto que tiene Marta de la forma de resolverlo es muy algo de ella. Claro, yo siento que cada profesor va a tener su desafío en base al contexto y el tiempo en el que esté. Pero Marta le dio la vuelta a través del arte, a través de la poesía, de los cuentos, de la música, a través de los problemas cotidianos de la gente y tratar de pensar en base a eso, bueno, ¿qué podemos construir dentro de lo filosófico? ¿Cómo podemos llevar, no sé, el perder mi llave para salir de mi casa a qué es la pérdida, qué es el duelo? O sea, son cosas como que sí, es todo un desafío y yo siento que el estilo de Marta es algo que se tiene que admirar mucho. Y bueno, quiero cerrar con una cita nomás que yo lo utilicé para la conclusión de mi trabajo con Gaby, y la cita dice así: nunca mi vocación docente y mi compromiso social estuvieron disociados. No podrían estarlo. La docencia es una experiencia vital y educar es un compromiso social y político que siempre va de la mano con el deber y el placer, con la identificación vital y la existencial de los otros y su realidad, su entorno, sus condiciones de vida. La docencia sin amor al otro, sin pasión, sin compromiso, sin ética, no es docencia. Para mí es una frase que Boom. Es tremenda. Encima lo dice en un ensayo súper cortito, que claro, los ensayos de Marta son como algo muy impactante de leer. Si ustedes no quieren agarrar un libro de 200, 300 páginas, les recomiendo en serio leer los ensayos de Marta porque tienen muchas de estas frases súper geniales. Todo el tiempo es como que va justo a lo claro y te tira así como... Y además están todos sus escritos están disponibles en internet, porque logramos mantener la página web que ella ya había hecho, o sea, adelantándose a su propio tiempo, digamos. Hizo una página donde colgó todos sus textos, desde los artículos, los ensayos, las entrevistas, hasta los libros, y logramos que la Facultad de Humanidades le haga un sitio para que eso permanezca resguardado ahí en el tiempo, así que pueden entrar desde la página web de Humanidades de la UNE al sitio de Marta Bardaro y acceder ahí de forma digital a todos sus textos. Y es gratis. Justo me preguntaban en el TikTok la otra vez dónde podía leer a las filósofas que habíamos puesto y me decían, ¿y dónde las leo? Y no sé, amigo. Bueno, a Marta sí la puedes leer gratis, a las demás, no sé. Tarea para la casa. Bueno, hacemos entonces un pequeño breve cortecito. No sé si podemos hacer corte. Ah, ni siquiera podemos hacer corte. Hoy no tenemos corte, hoy somos el ser y la pala más pala que nunca. Estamos en nuestra salsa, podemos seguir. ¿Terminan ustedes? Y le doy reiniciar. Porque... Hoy estamos más pala que nunca. Estamos con muchos problemas técnicos. La pala va a terminar metida en el... No se enteran lo que pasa, porque sale perfecto afuera. Ah, bueno. Hacemos como que todo está bien, pero acá vamos a terminar los palazos contra la computadora, me parece. La idea era que Laura Blanco, también compañera de acá del Cerila Palá, que tenía algunas cosas para compartirnos, porque justamente acá en el Secual es donde le dieron lugar al proyecto de Marta de hacer en principio talleres de filosofía en la unidad penal número 7, acá en Resistencia, la cárcel federal, con los internos, con algún grupo de internos de ahí, que Marta lo hizo durante varios años, y después una especie de coletazo de eso que fue Salida Transitoria, que fue un proyecto de radio transmitida desde el Secual, donde se hacía... Premiado por el Senado, ¿no? De la Nación. Premiado por el Senado de la Nación, con los internos que habían participado de los talleres,
se hacía un programa especial junto con, creo que era Marcelo Tissenbaum, que estaba ahí conduciendo, y se charlaba un poco en torno a lo que habían trabajado en ese taller. Así que es un lugar importante el Secual también en este homenaje a Marta que estamos haciendo, y así que queríamos también que Laura pudiera meter la pala en el programa y contar un poquito, no sé si meter la pala o meter la pata, pero sumar su voz ahí al programa. Y nos corremos un poquito para que entre Nos Laura. corremos. También están ahí por acá otra compañera del staff del Estaba Ser y la Alex Pala. hace un ratito. Alex andaba ahí paseando Se estará escuchando. a Diógenes. No sé si se me escucha. Sí, sí. ¿Se te Buenísimo. escucha? Sí, hola. Hola, buenas noches. Eso. Bueno, yo quería agregar, así como para hacer charla mientras que Laura se acomoda, que, bueno, a mí tuve la oportunidad de ser tutor par, ya es mi último año como tutor par de filo, y es muy loco ver, por ejemplo, así la ilusión de la gente, tipo de los ingresantes, y bueno, y se mencionaba un poco esto de, tipo, tenían profesores que de repente sí, como que no les entendían cuando hablaban, en el sentido de, en su caso ellos estaban como fascinados por esto, que todo lo que iban aprendiendo, digamos, pero sí es cierto que muchas veces, a veces cuesta un poco la adaptación, por así decirlo, de un chico que viene de la secundaria, que por ahí, bueno, en mi caso yo, por ejemplo, no di filosofía, la mayoría igual de los del cursillo sí dieron filosofía, entonces es como nosotros lo principal que queríamos dejarle claro con Alex y yo, digamos, es esto de que no se abrumen, digamos, no se sientan mal si de repente no entienden, porque al final, y es un poco lo que le decían los profes también en el cursillo, la jerga académica es una jerga muy específica y es una jerga que se usa en la academia. Eso no te hace más o menos filósofo el usar palabras más o menos académicas, digamos, sino que es justamente una adaptación a cómo se lee, cómo se escribe, y cómo se redacta en la academia, digamos, y que no es ni mejor ni peor, sino simplemente un lenguaje para ese medio. Y no, eso. Bueno, por suerte, muy lindo. Usted interrumpe cuando quieran. Muy lindo grupo de... Muy lindo grupo de ingresantes. Mucho entusiasmo, ¿no? Si alguno de los ingresantes está viendo, le mando un saludo. Alex se fue enseguida, vuelve, pero eso, tipo, nos gustó mucho su participación en el cursillo y bueno, y queremos ver que nos vayan contando después en el chat qué les parece el stream y demás. Pero me parece que gestos como el de Marta, digamos, justamente que fue uno de los autores que yo les propuse para leer brevemente en el curso de ambientación, hacen que uno pueda integrarse a una comunidad. Porque imagínate que llegas a una comunidad que encima que habla en difícil, que son pocos, que uno no está al tanto de las discusiones, y obviamente que eso te repele, digamos, te rechaza. Me parece que el gesto que buscamos ahí profundizar junto a tutores y tutoras es esa apertura, ¿no? Decir, bueno, súmense, bienvenidos, bienvenidas, y bueno, como también sumamos ahí a la gente que se fue prendiendo del stream, y aprovecho para recordar nuestras redes sociales, el flamante TikTok, el canal de YouTube, Somos el Ser y la Pala en todos lados. Así que @ búsquennos. el Ser y la Pala. Qué buena Puedes hablar al micrófono también, qué buena ese eslogan. Somos el Ser y la Pala en todos lados. Bien ahí, Mica está en todos. Esa tenemos que utilizarla. Y la dijiste vos, amiga, ¿eh? Yo solamente Patentala. la estoy replicando. Te la choreó. Somos el Ser y la Pala en todos lados. Muy bien. ¿Cómo andan? Las estoy escuchando desde otro lugar, desde el más allá, y se los ve muy bien. Ahora estás en el más acá. Ahora vine al metauniverso. Y lo que iba a decir era que, no sé si me tocaba hablar a mí ya o no, estoy interrumpiendo, Hable. que fui escuchando lo que decían de Marta y la verdad que es súper lindo todo, y que no tengo más nada para decir. Ya lo Me dijeron parece todo. fantástico, es por ahí, dijo.
Yo escribí, pero muy poquito, para mencionar a Marta, porque encima pensaba, bueno, a ver, seguramente todos van a estar leyendo a Marta o la conocen a Marta. Entonces trataba de pensar qué quería o qué me quedaba a mí de Marta, digamos, de todo de lo que fue Marta. Entonces yo empecé básicamente diciendo que Marta era un duende. Era un duende encima por su forma, por su manera de andar, de moverse entre las cosas. Era una duende filósofa para mí. Fue docente, ensayista, escritora. Y me parece que lo más interesante es que su filosofía, creo que Maxi hoy al principio también, cuando estaba hablando de el contexto social, epocal con el que empezamos el año o estos primeros meses, creo que dijo, bueno, que Marte también trabajaba con esa realidad, es como que no se despegaba, ¿no? Y me parece que por ahí pasa la propuesta de filosofía de Marte, de trabajar con lo cotidiano, con lo inmediato, con lo que le estaba pasando a ella y a otros en el contexto en el que estaban, digamos. Me parece que desde ese punto era súper interesante ver esa famosa frase que quizás muchos escuchamos desde que empezamos a cursar filosofía, que es todos pueden filosofar, todos pueden preguntarse. Ella lo llevaba realmente en su propuesta, digamos. Se formó en la Universidad Nacional del Nordeste, pero me parece que su principal formación la siguió transitando por fuera de la academia. Su ser filosófico fue ante todo docente para mí, más allá del aula, más allá de la academia, esa docencia que realmente creo que se precisa cada vez más en otros contextos de educación, de filosofar con otros, en barrios populares, como ella siempre remarcaba, en espacios culturales como el Secual, que vivía transitándolo aquí, proponiendo, llevando adelante proyectos, sumándose a otros a los cuales se la invitaban, entre ellos el más importante, que fue Salida Transitoria, que fue un programa de radio y filosofía que se mantuvo durante, Papo, 11 años. ¿Cuánto tuvo Salida Transitoria? 11 años, uy. Un poquito menos, pero sí. Por ahí, sí, porque el otro día escuché justo un audio ante la pandemia, 2018 capaz que era. 2012 empezó la radio. Y sí, eran como 10 años seguro, o 7 años, no me acuerdo. Sí, 7 años puede ser, porque era la temporada séptima. Sí. Era un programa ellas iban a hacer filosofía a la unidad penal número 7 en Resistencia. Sí, lo conté recién. Justo lo contaba. Sí, eso. Bien, por eso decía que me iba a repetir. Y me acuerdo, una de las últimas cosas que decía Marta, que no me acuerdo si lo llegó a hacer, era que ella quería darle un curso de derechos humanos a los penitenciarios. Sí. Ella insistía mucho que tenía que ir por ese lado ya. Tipo, intentó hacer Sandra Simon a eso y también... Sí, ella insistía que había que hacer eso, no conseguía que le den bola en el servicio y se quedaba con los presos. Me parece que su ser filosófico pasaba por ese lado, digamos, por la docencia, por la absoluta docencia. Defendía una filosofía abierta, accesible y vinculada con la cultura, proponiendo sus cruces, no solo recorriendo y habitando los espacios culturales, sino también en sus lecturas. Ella leía muchas novelas, mucha ficción, leía mucha poesía. Está el libro de las antipoesías de su amigo Eduardo Fracchia. Sobre el Meloni, el de Meloni también. Pensar desde las antipoesías y también las poesía coplas de Meloni que nos enseñan, sí, a filosofar. Y ella siempre recurría en sus textos a fragmentos o de películas cuando escribía artículos, o leía en ese momento también mucho en los diarios, salía mucho. Música, sí, recontra. Tomaba letras de música para usarlas. Reflexionar. Por eso digo que sobre todo fue docente, digamos. Algo que después, ahora en este tiempo de las redes se usa mucho, que es el de divulgador, digamos, ¿no? Que aparece, qué sé yo, un Darío Zeta, un Yal, Moldaski, etcétera, que algunos cuando dicen, pero es filósofo, no es filósofo, y cuando quieren salvarlo dice es un divulgador de la filosofía. Bueno, yo creo que
en las épocas de no redes, antes de eso, era Marta, digamos, una divulgadora filosófica exquisita para mí. Y bueno, estuvo hasta las redes, un poco de las redes. Algunos tuvimos la suerte de que nos reciban su casa, esa casita de una buena duende llena de libros, que se ubicaba por la Roque Saspeña. Hoy, en la época de los cafés de especialidades, me imagino que Marta no entendería por qué no se toman un Nescafé como el que ella siempre tenía en la alacena. Me acuerdo nomás y Era súper generosa en invitar a su casa, ¿no? También era como... Siempre estaba abierta la puerta y la mesa dispuesta para una charla. Y quería decir solamente que muchos de sus libros logramos también, gracias a la familia de Marta, que se preserven y están hoy formando parte del acervo de la biblioteca del Instituto de Filosofía. Así que incluso eso, digo, más allá de... Esa biblioteca. Exacto, esa biblioteca puede ser hoy consultada por cualquier persona que quiera hacerlo. Y otra cosa que rescato de Marta, digamos, aparte de su generosidad y que le gustaba cuando ibas a su casa de charlar mucho, polemizar mucho con la realidad, qué sé yo. En el último tiempo me acuerdo que iba y me acuerdo de la última charla polemizar sobre el término de sororidad, lo que ella había leído sobre ese término, cómo se había construido, qué estaba de acuerdo y qué no, claro, dentro del tenía feminismo. Eso de que incluso los términos Sí. que uno por ahí le buscaba. dice son nuestros, también los problematizaba, digamos. Recontra. Y lo último que decir de ella es que dentro de todo ese mundo, y que ella también lo decía de sí misma, es que era una persona súper positiva, digamos, y muy esperanzadora. Una persona que pasó los últimos años trabajando en las cárceles, trabajando siempre en lo que llaman algunos lo alternativo, lo marginal dentro de la filosofía. Ella creía de verdad que se podía construir todavía algo, sacar proyectos de esos lugares en los que nadie veía. Y que ella simplemente iba, insistía, estaba, la peleaba a esos proyectos, a pesar de no siempre tener un peso para poder ser bien pagada. Y me parece que eso me gustaría que quede, digamos, también de su legado, ¿no? Como ese empuje que tenía ella dentro del campo de la filosofía, decir, che, sí se puede hacer filosofía y se puede hacer filosofía más allá del contexto, digamos, se puede hacer filosofía en la cárcel, en un museo, en la Casa de la Memoria, que también ella iba mucho. Se puede y se debe hacer filosofía, y creo que fueron Max y fuimos ese grupo al cual ella terminó adoptando, los que la terminó acercando de vuelta a la academia, de la cual ella se había alejado. Pero después todo su tránsito el último tiempo fue por fuera de la academia, y para mí eso es lo que más, por lo menos nosotros, nos debería quedar y deberíamos sostenerlo, digamos. Eso. Gracias. Gracias, Lau. Qué necesario en estas épocas tan oscuras, ¿no? Ese empuje, ese optimismo, esa esperanza que hace falta, digamos, porque por ahí estamos muy abrumados, bueno, todo lo que charlábamos en estos 3 meses que no salimos al aire, que pasa y mañana va a ser más y todos los días algo así que nos termina sobrepasando. Era muy positiva Marta, digamos, o sea, realmente yo me acuerdo en la pandemia haberle escrito para saber cómo estaba, haber mandado un WhatsApp y que ella te conteste, bien, estoy bien, Laurita, viste que dicen que los que fumamos, ella fumaba mucho, Marta, una gran fumadora aparte de otras cosas, y decía, viste que salió una noticia que los que fumamos no nos va a dar COVID, así que estoy perfecta, nosotros tenemos inmunidad. Siempre a la positiva. Y sí, se cagaba de risa, sí, y la verdad que es envidioso, digamos, llegaba un momento, alguien que pasó épocas duras, digamos, del país también, seguir así con esa esperanza de que, bueno, está todo mal, pero no tan mal, digamos, se pueden hacer cosas todavía. Esperemos al duende Marta que nos salpique un poco de esa esperanza. Bueno, Cochengo, tenés micrófono libre. Esto es casi como un stand-up porque hoy no tenemos pausa. Estamos con unos Nadie nos para. técnicos.
porque somos el ser y la pala en todos lados. lados. Así que hoy estamos recontra chambeando. Bueno, David, alias Cochengo, está en el marco de introducción justamente haciendo una inscripción y haciéndose preguntitas sobre Marta. Así que yo personalmente lo invité, no sé si lo puse en un aprieto o no, pero lo invité a que nos comente un poco lo que viene pensando, escribiendo, reflexionando a partir de la obra de Marta, que fue un interés de él por hacer la inscripción. Así que seguramente le vamos a meter con todo este año a laburar y gracias por haber aceptado la invitación, David. Bueno, dentro de todo lo que más o menos les voy a ir contando, voy a ir trayendo un poco también cosas que decía Maxi al principio, después que también mencionó Mica. Y si bien es cierto, todos lo vemos, lo experimentamos, lo hablaba Maxi recién al principio, estamos en momentos de crisis, tiempos de mucha incertidumbre, y al momento de hablar de Marta Bardaro, al momento de un poco comenzar a indagar en su filosofía, hay algo que aparece importantísimo y central en la filosofía de Marta Bardaro, que es el aquí y el ahora. Leyendo un poco lo que sería Desde lejos hasta hoy, una filosofía de lo cotidiano de Marta Bardaro. Que es la continuación de esa primera obra que hablábamos, sí, que es la antropología filosófica. Hay una cita que no es de ella y que ahora mismo no recuerdo a ciencia cierta bien a quién le pertenece, pero que sí me impactó mucho, que parafraseándola un poco dice más o menos: la cabeza piensa donde los pies caminan. Y eso es central y crucial para poder ubicarnos dentro de lo que sería este concepto del aquí y del ahora. Para más o menos exponer todas estas ideas, yo fui leyendo 3 capítulos que están dentro de la obra, que yo considero que reúnen, digamos, parte esencial de lo que serían estas ideas, y al mismo tiempo intenta colocar dentro de un sitio, digamos, mejor dicho, cuál sería el lugar que le corresponde o le toca, o cuál es la responsabilidad que asume la filosofía con respecto a este aquí y a este ahora. Hay un capítulo particular que se llama Filosofía en la incertidumbre, en el que Marta Bardaro nos va introduciendo ante una cuestión, y es justamente la cuestión de la incertidumbre. Si hay algo que caracteriza a los tiempos que pasan ahora, es justamente la incertidumbre, no tener o no poder visualizar de manera clara un horizonte, no tener con certeza, no poder saber qué es lo que va a pasar mañana, qué va a ser de nosotros y demás. Y esto hay que sumarlo a un contexto de crisis total y profunda en todos los estratos y niveles de lo social. Entonces, los tiempos que nos tocan actualmente tienen una particularidad. Crisis han habido y habrán siempre en la historia del mundo y de la humanidad, solo que las que nos tocan atravesar ahora tienen una particularidad, que es la incertidumbre. Para hablar un poco de esto, Marta Bardaro toma a un psiquiatra y filósofo alemán, que es Karl Jaspers, que él menciona que a pesar de las crisis y a pesar de lo que atraviesan las personas, hay un baluarte que los hace poder mantenerse de pie y poder enfrentar y poder continuar, que es certeza. Una certeza en que hay ciertos valores, ciertas cuestiones, ciertos principios que van a estar ahí y nunca se van a disolver. Es decir, hay una claridad y una noción total y completa de, por ejemplo, qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Más allá de que lo que esté bien se cumpla o no, eso ya es otra historia completamente distinta, o lo mismo con las cosas que están mal. La centralidad es esa.
estas cosas son inamovibles y están ahí y nos sirven como baluarte. La cuestión es que actualmente todas esas certezas han ido desapareciendo, se han derrumbado. Tenemos hoy en día hartas cantidades de literatura que hablan al respecto. Por nombrar un ejemplo, no sé, podemos hablar de Lyotard, hablar de las caídas de los grandes relatos y un montón de cosas. Pero lo que ocurre con esto es que, si bien tenemos que enfrentarnos a una crisis y sobre esto no tenemos ningún tipo de certeza y nada de lo que aferrarnos, pareciera que efectivamente estamos en el más grave de los aprietos. La cuestión es que no haya certezas, para Marta, con un grandioso optimismo, no representa del todo algo malo, sino más bien una oportunidad. Una oportunidad, ¿para qué? Para que aparezca la duda y la pregunta. Un elemento crucial, pienso yo, en lo que es la filosofía de Marta Bardaro, porque la duda y la pregunta es una herramienta central y fundamental que a nosotros nos permite, por así decirlo, pulir y perfeccionar nuestras ideas, las cosas que pensamos, lo que entendemos del mundo y las cosas que pasan. Porque si nosotros tenemos certezas que son irrevocables e inamovibles, en primer lugar partimos con que esas certezas ya no son dadas. Venimos al mundo y eso está así, eso es así, funciona así. Entonces no hay un espacio para poder cuestionarlas, ponerlas a prueba. ¿Y qué ocurre cuando a una concepción de vida, de mundo, a una ideología política, fuese la que fuese, o a una fe, fuese la que fuese, no se la pone jamás en duda? Terminamos cayendo en lo que sería el dogmatismo, y también nuestro conocimiento, aparte de dogmático, termina volviéndose sectario. Entonces, ahí es donde aparece la cuestión de filosofar en los tiempos de incertidumbre, porque algo muy importante de la filosofía, y tal vez un rasgo que la caracteriza, es la duda y la pregunta, estar todo el tiempo cuestionando por qué y para qué. Entonces, estos dos aspectos, tanto crisis como incertidumbre, aparentemente completamente negativos y dañinos, lo que me agrada particularmente es que Marta Bardaro hace una vuelta de valores y lo toma como la oportunidad que necesitamos para poder replantearnos ciertas cosas, y no solo replantearnos, es decir, las cosas que pasan en el mundo, sino que comprenderlas también para poder intervenir en ellas, para poder modificarlas. Y ahí también es donde aparece la idea de sabiduría en los tiempos ya de crisis. Y Marta Bardaro lo empieza a construir de manera, para mí, muy buena, el concepto de sabiduría. Empieza mencionando y diciendo que la sabiduría no es solamente la acumulación de información, sino que es también hacer algo con esa información, procesarla, rumiarla, es decir, masticarla, para poder, parafraseando un poco a Marta, poder vivir y morir dignamente. Y acá, con respecto a eso, hay una cuestión que me gustaría leerla, citarla directamente a Marta, que está particularmente en este capítulo, que es sobre la crisis. Y Marta dice: ¿y cómo llegamos a la sabiduría? Preguntándonos y preguntando a los otros, escuchando, observando, reflexionando sobre los grandes temas con que nos enfrenta cotidianamente la vida. ¿Qué sentido tiene mi vida, si es que tiene alguno? ¿Qué pasa en mi relación con los otros? ¿Por qué existe el hambre, la violencia, la guerra, la discriminación, el racismo, la exclusión? ¿Cuál es mi puesto de lucha en este mundo para revertir los males que lo afectan y transformarlo, en la medida de mis posibilidades, en un mundo más justo, más solidario, más habitable para todos, donde no existan opresores ni oprimidos, sino hombres liberándose juntos?
Estas son apenas algunos de los grandes interrogantes que debe plantearse una genuina filosofía aquí y ahora. Entonces, particularmente esto es lo que me llama mucho la atención. En primera medida, que la sabiduría no es algo que se pueda alcanzar, sino en conjunto y en comunidad, en relación junto con el otro. Porque no es solamente yo me pregunto y analizo, sino que también debo preguntar al otro, hablar con el otro, observarlo, escucharlo, acercarme. Y eso es un poco también lo que mencionaba hoy Maxi, que es meter los pies en el barro. Y particularmente de esta cita también me surge a mí la importancia del porqué de una filosofía de lo cotidiano. Porque es en base a este acercamiento, porque lo cotidiano es lo que pasa, lo que me pasa a mí, lo que nos pasa a todos en el día a día, desde la actividad más simple, me levanto, me preparo un café y me voy a laburar o me voy a estudiar, y eso ya engloba un montón de cosas, y prestar atención y poder pensar esas cosas pequeñas y simples y cotidianas, y no solo pensarlas, sino tratarlas en conjunto y en comunidad, nos dan ya las herramientas de alguna manera para poder tratar realmente los que serían los grandes problemas de la filosofía y los problemas de la filosofía del aquí y del ahora, que es, considero yo, la que realmente importa y las que nos afecta de manera más directa. Y ya para cerrar un poco, es tratar de hablar un poco de el rol que cumple la filosofía en todo esto, y Marta lo va a tratar particularmente desde su vocación, que es la docencia. Entonces nos va a decir o nos va a hablar un poco del cómo se enseña la filosofía y qué ocurre con esto. Y también, hablando de este tema, bueno, voy a ir retomando también algunas cosas que Mica ya nos fue hablando y comentando, que es particularmente cómo se enseña la filosofía. Cuando nosotros nos vamos al aula o al libro, a los manuales, nos damos cuenta que la filosofía tiene ya un carácter dogmático y repetitivo. Repetitivo en el sentido de que se empiezan a reproducir una serie de saberes y conceptos que hay que repetirlos. A eso le tenemos que sumar lo que Mica nos comentaba, que es el problema de que es inaccesible casi para los que están comenzando, los que no son iniciados. Y particularmente la filosofía tiene un rol central y elemental, que es que se pone a analizar y a observar cuestiones que están por debajo de lo obvio. Entonces eso intrínsecamente tiene una dificultad. Y hay una particularidad muy grande, que es que cuál es una de las herramientas centrales y fundamentales de la filosofía, es el pensamiento, trabajar y obrar también a través del pensamiento. Y teniendo en cuenta que es algo que está al alcance de todos, cuestionarnos por qué tanta dificultad para acceder a esto, por qué tiene que ser para un grupo limitado de personas, teniendo en cuenta la emergencia y la necesidad de la filosofía. Con respecto a esto, también Marta menciona que dentro de esta exposición, de esta repetición de los saberes, nosotros siempre nos vamos a encontrar con los que vendrían a formar dentro del canon a los grandes autores. Y Marta menciona que la grandeza quizá de estos grandes autores de la filosofía no es tanto las cosas o los conceptos que han dicho, sino algo aún más importante, que es que pensaron por sí mismos en un momento y en un contexto determinado. Es decir, tomaron parte de su realidad, lo que ocurre, y lo transformaron, lo pensaron, para de alguna manera poder llevarlo a la acción. Y para ir cerrando un poco la idea, creo que en esto también Mica ya lo explicó muy bien, es justamente teniendo en cuenta por ejemplo, el problema de la jerga, aparece una cuestión también muy importante, que es el enfoque. ¿Con qué enfoque vamos a hablar de filosofía? ¿Con qué enfoque vamos a enseñar la filosofía? Y esto también es muy importante, porque pensar de qué manera vamos a hablar de filosofía y de qué manera vamos a enseñar la filosofía
es también posicionarnos de alguna manera con respecto a qué es la filosofía y para qué sirve. Y eso considero yo que también son parte de las cosas más elementales un poco del pensamiento de Marta. Buenísimo. Buenísimo, muchas gracias, David, por compartir tu lectura. Me quedaba pensando en esa idea del aquí y ahora como lema de la filosofía de Marta, y también como contraste frente al, podríamos decir, frente al aquí y ahora, el allá y antes, ¿no? Esa idea de que la filosofía se hizo en otros lugares, principalmente Europa, y en otros tiempos, ¿no? Digo, frente a esa idea que muchas veces nos quieren inculcar o tiene la gente de la filosofía como que circula en cierto discurso público de que la filosofía es cosa de otro tiempo y de otro lugar, también es un gesto de desafío decir, no, es aquí, es ahora, es a los gritos, diría Fracchi, así hace falta, porque nos quieren callar. Así que en ese sentido es súper importante de nuevo para estos tiempos, ¿no? Bueno, yo creo que es hora de ir cerrando. ¿Cómo están? ¿Cómo se sienten? Llegamos vivos, terminamos nuestro primer programa del año. Empezamos, pese a todo. Y empezamos, tenemos un montón de problemas técnicos todavía y sin embargo seguimos en vivo. Es un milagro, es Marta. Así que, bueno, nada, quería en principio recomendar un par de cosas en base a todo lo que estuvimos hablando. Maxi quería recomendar una peli. Sí, yo quería recomendar El Agente Secreto. Que es una peli, no sé, yo la vi pirateada, no sé si eso se puede decir o no. Hola Teo, hola, ¿cómo están? Ahí tenemos el público que vino a hacer el aguante. Es una peli brasileña que estuvo nominada al Oscar, ganó un par de Globos de Oro, como que tiene todo un aura, digo, es actual, por eso, y está generando muchos debates, porque es como fragmentaria, digamos, es como una película de esas que vos tenés que armar. Que en esta actúa Wagner Moura. Esa, Wagner Moura. Por ahí, para los que no saben quién es Wagner Moura y se quieren enganchar, es el que actúa en Narcos. Claro. El que hace de Pablo Escobar en Narcos. Sí. Que es un actor brasileño en realidad. Y es una de esas películas que vos terminas y te quedás como, epa, ¿qué pasó acá? Y bueno, es un poco, o sea, ¿a qué venía? A que en realidad el título es una parodia, digamos, porque uno escucha a La Agente Secreto y piensa una de James Bond o de, qué sé yo, tiros, explosiones y qué sé yo. La dictadura de Brasil, ¿no? Y es algo que pasa en el 77 en Brasil, en el nordeste de Brasil, y algo que le pasa a un investigador universitario, en definitiva, que se ve obligado a pasar a la clandestinidad y a manejarse en un terreno en el cual él no conoce, no se mueve bien, y en eso yo lo ponía en diálogo con Una batalla tras otra, que es otra de las pelis también bastante actuales ahora, que también retrata la militancia de los 70, digamos, pero no desde las formas clásicas, sino un poco desde otros lugares renovados. Pero y como un investigador, digamos, la importancia primero del sistema científico y universitario, un docente universitario, que es algo que también lo vivió Marta, digamos, ser perseguido, Marta se puso un kiosco y filosofaba con la gente que venía a comprarle, digamos, eso lo cuenta en sus libros. Literal. No como los kioscos que se arman otros académicos. Y digamos, toca un montón de aspectos, desde la mitología urbana para referirse a las desapariciones, hasta las relaciones familiares, y esto de cómo se construye la memoria desde el fragmento, digamos, ¿no? Justamente estando a un poquito menos de una semana de los 50 años del golpe, esta idea de cómo aquí y ahora hacemos memoria con las nuevas generaciones en un ámbito de negacionismo. Me parece que es interesante la peli por eso, porque propone muchas de esas cosas.
elementos para analizar a full, así que ni bien podamos hacemos ciclo de cine y la pasamos. Bueno, yo quería recomendar un álbum, La vida era más corta, de Milo J. Creo que ya si no lo escucharon, salió en septiembre del año pasado, yo me sumé al tren recontra tarde. Pero Milo J es un artista que ahora tiene 20 años, pero comenzó haciendo música desde mucho más chico. Pegó un hit en TikTok con 15 años. Es como... Era el niño prodigio en su momento y creo que ya es un artista prodigio. Y La vida era más corta es justamente un álbum folclórico. Tiene muchos ritmos regionales. Tiene chamamé, tiene polka, tiene... Me compraste. Es buenísimo, Samba. chicos, es buenísimo el álbum. Realmente es precioso y él cuenta sobre todo muchos traumas que tiene a lo largo del álbum, problemas amorosos, duelos, resiliencia, soledad, reconstrucción. Creo que hace mucho tiempo no escucho a un artista urbano tener letras tan profundas y al mismo tiempo cuestionarse tanto justamente esto que nosotros hablábamos hoy sobre la existencia como un problema filosófico. Es un álbum que te hace cuestionarte mucho la existencia, porque es muy fácil empatizar, todos alguna vez nos rompieron el corazón, todos alguna vez nos preguntamos si en lo que estamos haciendo somos buenos, si es lo correcto, las decisiones que tomamos el día a día, así que yo lo recomiendo mucho, sobre todo porque tiene este tinte súper recontra regional, canta la Sole en el álbum, está Acrila, que Acrila es una artista chilena urbana que se pone a cantar una melodía como de cuna, con Milo J, con un autotune súper saturado, que es algo muy interesante y conceptual de escuchar. Tiene... Mercedes Sosa. Mercedes Sosa está Silvio grabación. Rodríguez, así que es un álbum precioso, es un regalo muy lindo de la argentinidad, siento yo. Así que nada, yo lo recomiendo para pensar. Te sumo una cosita, Mica. Vos sabés que ese disco hizo que muchos chicos llegaran a Mercedes, a Silvio y a un montón de artistas. Así que es precioso. Realmente para experiencia humana es muy lindo. Y bueno, para cerrar, cierro con la agenda ya de lo que se viene. En principio este viernes tenemos Laguna en el Secual, ¿no? Va, no es acá, sino en la Laguna... Sí. Sí, el viernes está el Foro Laguna, que ese sí es en el Secual desde las 19 horas, que todos los que se quieran sumar, es una propuesta que tiene el Secual de este año 2026, que es un proyecto comunitario, que la idea es recuperar el espacio público de disfrute que son nuestros espejos de agua, las lagunas, recuperarlo no solo desde la problemática que tienen hoy por hoy las lagunas, sino también desde el mismo hecho de habitar. Como dice Heidegger, habitar es cuidar, que vayamos y estemos en las lagunas para poder recuperar también esos terrenos. Pero además como espacios negados, ¿no? Porque Claro. de alguna manera Bueno, eso lo que hay que rellenar pareciera, ¿no? lo que hay que rellenar, la en laguna. algún momento era también como quien vivía cerca de la laguna era bastante marginal, era feo, era algo que no era lindo decir. Ahora son espacios codiciados por gente que tiene Son un plata, lujo, totalmente. que quiere salir y tener su propia laguna ahí, quedarse con todo. Bueno, es como bastante amplia la temática y es la propuesta del viernes, es justamente un foro participativo para toda la comunidad, ya sea desde gente que está investigando desde hace años sobre las problemáticas de la laguna, desde la urbanidad, desde lo ambiental, pero también para artistas, para filósofos, porque creemos que tiene que ser un aporte desde todos los ángulos. Y el sábado la propuesta es ir justamente y habitar la laguna, en este caso la Laguna Francia. Va a haber una ronda de poesía, va a haber música al pasto con nuestro amigo el Chino Niveiro y grupo. El Chino Niveiro, que es el que escuchaban ustedes al principio del programa con su tema Bla Bla Bla, que ya es nuestro músico de cabecera. estuvo acá y bueno, Sí. nos donó ese temita que habla un poco de la filosofía. Y bueno, Chino va a estar con su grupo en recitales al pasto el sábado en la laguna. ¿A qué hora? Va a haber actividades desde las 17, el Chino ponele que esté 19 horas, va a haber también proyección de cortos, se van a proyectar cortometrajes de los chicos de la Cacique Pelayo, de la escuela Cacique Pelayo. Comida, bebida, Eso no te puedo asegurar. hay que llevar. Podés la llevarlo viandita. como un picnic.
Hacemos picnic, me parece. Sí, un picnic. Planazo. Perfecto. Un picnic en la laguna, un picnic lagunero. Así que, bueno, nada, son todos espacios gratuitos, abiertos a toda la comunidad para que se acerquen, ya sea aportando desde el foro sus reflexiones y sus miradas, como también participando del disfrute, que es lo que también queremos recuperar el sábado, que vayamos a la laguna, que no siempre se vean como una situación problemática, sino que hay espacios que todavía podemos habitarlos, recuperarlos y disfrutar justamente, ¿no? Que no se nos quite el disfrute tampoco de los espacios. Tenemos Así las que jornadas- invitados. Perdón, no quise interrumpir. Tenemos las jornadas de Grixo. Sí, el viernes también en la tarde, a las 18 en el aula 10 de Humanidades, hacemos una jornada donde vamos a estar, en principio, haciendo una conmemoración por el aniversario del golpe, una intervención con pañuelos, que es la que propone este año Abuelas de Plaza de Mayo, intervenir pañuelos en los espacios públicos, recordar a los estudiantes desaparecidos de la UNE, y después, bueno, charlar un poco del marco epistemológico y metodológico para una investigación crítica, que es lo que hace el grupo de investigación. Así que quienes quieran sumarse, también eso está ahí, libre y gratuita la posibilidad de participar. Y finalmente, bueno, tenemos el aniversario del 24, porque ya el miércoles que viene, que es nuestro próximo programa, a las 19:30 horas, ya va a ser 25, así que nos parecía importante convocar a participar, en principio, de la marcha del 24, que es a las 18 horas y que parte de 9 de julio y San Martín, acá en Resistencia, o en el lugar en donde nos estén escuchando. Súmense, porque es importantísimo poder estar, poder marcar, como en su momento fue salir contra los indultos, como en su momento fue salir contra el 2x1, o contra las leyes de obediencia de vida y punto final, contra la impunidad en general. Hoy estamos en un contexto donde es importantísimo seguir sosteniendo los pilares de memoria, verdad y justicia. También hay un montón de actividades. En este momento, por ejemplo, en la casa están tejiendo y bordando pañuelos para sumar a la bandera nacional. Mañana hay presentaciones de documentales, pasado de libros, hay proyecciones, hay murales. Vamos a estar subiendo en redes. Vamos todas a subir las a redes la actividades que agenda de se está haciendo actividades, en la pueden consultar Sí, en las páginas de la Comisión Provincial por la Memoria, pero bueno, principalmente la marcha del martes que viene, 24, seguramente nos vamos a encontrar. Y bueno, síganos ahí en redes, porque estamos ahí en todos lados, como el Ser y la Pala, dijo. Bueno, nos vemos la próxima semana. Como Gracias. sabes, vamos a hablar de la memoria. Tenemos una entrevista con un artista muy importante para el próximo miércoles. Si es que sale, Sorpresa. es algo sorpresa, les va a encantar. A mí me va a encantar. Así que nada, esto fue El Ser y la Pala, un stream de filosofía y algo más. Estamos en todos lados, pero nos vemos el próximo miércoles a las 19:30 horas. Muchas gracias por escuchar. Muchas gracias. Chau, chau.